Audiencia pública, caso número 216EI. Saludos a todas las personas que nos están acompañando. Quisiera, antes de declarar instalada la audiencia, constatar la presencia de las partes. Por favor, señor actuario. De acuerdo, señora jueza. Buenas tardes, señora jueza y demás participantes. Hoy día, viernes 11 de enero del 2024, siendo las 10 horas, nos encontramos el día y hora señalados para la audiencia pública dentro del expediente caso 3-18 con la acción extraordinaria de protección. Las partes han sido notificadas conforme señala la ley, según consta de la razón sentada en la presente. Como legitimados activos tenemos a la representante de la Defensoría del Pueblo, a la abogada Ana Gabriela Taicús. Además tenemos por sus propios derechos a Christopher Daniel Caicedo Briones. Como legitimado pasivo tenemos al señor César Catucuago, Anita Camacho, ellos representantes y expresidentes de la comunidad totora en distintos periodos. De parte de la Unidad Judicial Primera Penal de Alausí, pese a haber sido oportunamente notificados, no hemos recibido confirmación ni se encuentran conectados al momento. Como tercer interesado participarán Paul Angueta y su abogada Montserrat Ituaña. Adicionalmente, no han confirmado su participación la señora Paulette Rosales y tampoco la fiscal general del Estado, pese a haber sido oportunamente notificados. Finalmente, amicus curiae participará María José Piedra por sus propios derechos y como concejal de Otavalo. Esos serían todos los participantes, señora juez. Son 9 participantes en total. Muchísimas gracias, señor actuario. Entonces, declaro instalada la audiencia. Previamente, quisiera mencionar que esta es una audiencia de acción extraordinaria contra una resolución de la justicia indígena presentada por la Defensoría del Pueblo a nombre de la supuesta víctima. En el caso, es una resolución del año 2015. Básicamente, los dos problemas que plantea es el uno es que no se ejecutó la sentencia, la resolución de la justicia indígena completa, y la otra es que no se protegieron los derechos de la víctima, que en aquel momento, el año 2015, era menor de edad. Entonces, quisiera que en esta audiencia se tratara de comprender, de conocer la problemática y de poder que la Corte pueda aportar dando soluciones prácticas en un doble sentido, que el uno es garantizar que la justicia indígena pueda seguir ejerciendo sus competencias de forma adecuada. Y el otro dice, la Constitución es establecer los límites, si fuera el caso, que básicamente son los derechos de las personas. Vamos a escuchar a las partes por 15 minutos y los terceros interesados por 5 minutos, cómo se trata de un caso relacionado con cuestiones de presuntos abusos sexuales. A las partes involucradas se les escuchará en una sala reservada para garantizar su derecho a la identidad, a la reserva y al buen nombre. Entonces les pido que podamos llevar esta audiencia de manera respetuosa y que nos podamos escuchar unos a otros. Entonces empezamos con la primera intervención de la Defensoría del Pueblo, que es quien ha hecho la demanda. Por parte de la Defensoría del Pueblo participa la abogada Ana Gabriela Taicús Ibar. Por favor, prender su cámara y encender su audio. Muchas gracias. Abogada, bienvenida a la corte. Se le escucha. Eh, Gracias, señora juez. Señor Acuario, representantes de la comunidad Totoras, señor Christopher Caicedo, señoras y señores, buenos días. Para efectos de audio, soy la abogada Ana Gabriela Taicús, directora nacional del Mecanismo de Promoción y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios, de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Bien, señora juez.
Como antecedente de esta acción constitucional, debo iniciar manifestando que la Defensoría del Pueblo, de conformidad con el artículo 215, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene entre sus competencias y facultades patrocinar y garantizar y garantías constitucionales. En esta línea, es indispensable recordar que la presente acción extraordinaria de protección fue instaurada con la finalidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva al problema jurídico generado como antecedentes de la causa, los cuales constan en el expediente constitucional. Este conflicto nace de la competencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Señora jueza, para resolver un caso de violencia sexual en contra de una adolescente, perteneciente a la comunidad Totoras, cuya situación jurídica se ve agravada por cuanto los derechos del adolescente no han sido protegidos, ni se han adoptado medidas de protección sobre el interés superior de las y los niños y adolescentes que debe ser tutelado por el Estado, tanto por las afectaciones de estabilidad emocional, psicológica, de salud, de educación del adolescente, cuando por el hecho de haber sido desarraigado de su comunidad y no haber recibido ninguna medida de acción por parte del presunto agresor, así como de la comunidad, que no ha logrado garantizar los derechos del menor de edad. Señora jueza, debo manifestar que han pasado 5 años desde que se inició la acción, lo que anticipo que el adolescente adquirió ya su mayoría de edad, por lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos considera indispensable y solicita a su autoridad que se acoja para garantizar el derecho correspondiente la legítima defensa del artículo 76 en numeral 7 de la Constitución de la República. En tal virtud, solicito que antes de escuchar al señor Christopher Caicedo Briceño, solicito escuchar al señor Christopher Caicedo para que escuche y su versión, más no sea revictimizado. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Abogada Teikus, sin duda vamos a aceptar su petición a fin de que escuchando vamos a hacer en una sala de reserva, pero antes, ¿puede usted acabar su alegato antes de escuchar al señor Caicedo? Claro que sí, señora jueza, con mucho gusto. Debo manifestar que como institución de derechos humanos nos permitimos que conforme constan los recaudos procesales, la acción extraordinaria de protección tenía como finalidad solicitar se declare la vulneración a los derechos de la tutela efectiva, de la tutela judicial efectiva y el derecho de ellos. Se deje sin efecto tanto la resolución adoptada por la Asamblea General de Totoras cuando la declinación de competencia realizada por el señor juez de la Unidad Judicial Primera Penal de Alaucín de la provincia de Chimborazo. Sin embargo, debido a que ha transcurrido aproximadamente 5 años y durante este tiempo no nos consta que la víctima haya recibido reparación integral frente al hecho que vivió del acto violento, el cual forma parte de los diferentes tipos de maltrato y violación de los derechos asociados a la infancia, el maltrato y el abuso sexual infantil. No son problemas recientes. Los mismos han sido constantes e históricos, que si se producen en todas las culturas, en sociedades y en cualquier estrato social. Señora jueza,
La Constitución de la República del Ecuador en 2008 determina que el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional que reconoce derechos colectivos a los pueblos y a las nacionalidades indígenas, entre las cuales se encuentra la justicia indígena en el artículo 171. En consecuencia, el Estado ecuatoriano tiene el desafío que plantea la Constitución en un proceso que permita el pleno ejercicio de la jurisdicción indígena, que significa el cambio de la estructura estatal en sus instituciones sociales, políticas, económicas y jurídicas. Por esta razón es necesario que el Estado garantice los derechos humanos de la ciudadanía, de los ciudadanos, de los niños, de las niñas, de los adolescentes en un enfoque cultural, aplicando los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, y a fin de que esto se garantice tanto a la víctima como al agresor de reparar. Ahora, señora jueza, eh, los administradores de justicia, los jueces y los fiscales tienen el papel relevante en este proceso de cambio que lleva implícita la obligación de respetar y garantizar el derecho que tienen los pueblos y las nacionalidades indígenas para resolver sus conflictos que se presenten en las comunidades, sin que éstas puedan intervenir ninguna autoridad, siendo la Corte Constitucional del Ecuador el único órgano que puede revisar las resoluciones de las autoridades indígenas, señora jueza. Consecuentemente, se solicita que tome en cuenta que el Estado es responsable de actuar acorde a los principios fundamentales determinados en la Constitución de la República del Ecuador y los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, y que las decisiones indígenas sean respetadas para las instituciones y autoridades públicas, en coordinación y en cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Hasta aquí mi intervención, señora juez. Muchas gracias, abogada Teikus. Quisiera hacerle tres preguntas muy puntuales. La primera, ¿cómo cree usted que podría hacerse para que la justicia indígena garantice los derechos de las víctimas, en particular en los niños, niñas y adolescentes? Señora jueza, lo que yo recomiendo referente a los derechos humanos es establecer lo que dice el artículo 171, como lo manifesté anteriormente, que entre la justicia ordinaria y la justicia indígena exista una coordinación para que conjuntamente se pueda resolver este tipo de conflictos. Muchas gracias, abogada Teikus. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que le hace pensar a usted que la justicia ordinaria podría ofrecer mejores garantías para una víctima de violación en sus derechos? Es decir, ¿qué es lo que le hace pensar que si le saca la justicia indígena va a tener mejor protección, no revictimización y protección integral a sus derechos en la justicia ordinaria? Bueno, señora juez, bueno, mi criterio o mi intervención no está en que la justicia ordinaria deba conocer. Lo que yo más bien manifiesto es que en conjunto se pueda trabajar entre la justicia ordinaria y la justicia indígena para resolver este tipo de conflictos que generan daños tanto a la ciudadanía como a nuestros niños, niñas y adolescentes, y que desafortunadamente dejan unas secuelas grandes en ellos. Muchas gracias, abogada. Y en concreto, esta es la última pregunta. ¿Cómo usted cree que la Corte puede intervenir para poder dar luces para que esto pueda hacerse un trabajo en conjunto, sea efectivo? ¿Alguna recomendación tiene usted? Bueno, señora jueza, considero que es generando un precedente de cambio en el
digamos así, en el órgano de justicia. Eso, señora jueza. Muchas gracias, abogada Taikus. Le agradezco por su intervención. Ahora vamos a escuchar entonces. Les ruego paciencia al resto de personas. Vamos a irnos a una sala privada y vamos a escuchar al señor Christopher Daniel Caicedo. Les ruego si podrían, por favor, trasladarnos a la sala privada. Gracias. Señor actuario, la siguiente persona, por favor. La siguiente persona es el señor César Augusto Catucuago. El señor es presidente de la comunidad Totora, fue presidente de la comunidad Totora en el periodo 2016-2017. Señor César Augusto Catucuago, por favor encienda su cámara y su audio. Gracias. Señor Catucuago, buenos días y bienvenido a esta corte. Sí, señora jueza. Buenos días. Ha sido un gusto saludarle. Igualmente, un gusto, señor Catucuago. Cuénteme, ¿será que le tocó mirar a usted que la persona cumplió toda la resolución durante todo ese año de los trabajos comunitarios? ¿Podría decirme algo, por favor, si es que hubo algún incumplimiento o no? Gracias, señora jueza. Por esa pregunta, más bien agradecido por la oportunidad que hemos tenido de estar en este momento. Como expresidente del 2016, nos dejaron con esa sentencia con el compañero Israel Paul Angueta. Y como presidente del periodo de mención, he hecho cumplir la sentencia del año que tuvimos del 2015. Eso se hizo y tengo las asistencias certificadas que cumplió su pena. Y ese es el motivo, señora jueza. Gracias, señora jueza. Señor Catucuago, ¿puede contarme un poquito? ¿Cómo hace para saber? ¿Usted lleva algún registro? ¿Cómo hace para saber que cumplieron con las resoluciones ante la autoridad? Gracias, señora jueza. Bueno, nosotros lo hacemos a través de la asamblea, que siempre nos indicamos cómo estamos cumpliendo. Tenemos al día todas las asistencias de la asamblea que cumplieron en ese año 2016, señora jueza. Señor Catucuago, otra pregunta. Se dice que cuando hay asuntos, esto dice la Defensoría del Pueblo, dice que cuando hay asuntos de niños, niñas, adolescentes, no se consideran las autoridades, no toman en cuenta muchos de los derechos de los niños, sino que solo se fijan en las cuestiones de los adultos. ¿Usted qué diría al respecto, señor Catucuago? Señora jueza, siempre en cuanto en la comunidad ha habido consejos, talleres reunidos, acuerdos, en esa manera hemos socializado y hemos protegido a los niños y jóvenes y adolescentes para que en lo posterior no hagan ningunos otros problemas más similares a estos, su señoría. Gracias, señor Catucuago. Otra pregunta. ¿Cómo ve que esté Paula Angueta y también Christopher Caicedo en la comunidad? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo cree usted que están hechos? ¿Están integrados en la comunidad? ¿Hay armonía? ¿Hay paz o siguen en conflicto? En este sentido, hablando de Paula Angueta,
de esta época tenemos dentro de la comunidad, sirviendo a la comunidad sin ningún costo, sin ningún pago, y ha trabajado y ha respetado lo que se debe. eh, y por otra parte, igual el joven Christopher es un miembro de la comunidad. Claro que se salió a trabajar con sus padres, con su madre, pero sigue siendo comunero. Tenemos registros del compañero. Así trabajamos con nuestra comunidad y las costumbres de nuestros indígenas. Perfecto, señor Catucua. ¿Quisiera agregarme alguna otra cosa más? ¿Contarme algo? ¿Algo que usted quiera decirme, tal vez? Claro, señora jueza. Verá, en el 2016, porque en el 2015 estaba resuelto el problema del compañero, y como en el 2016 había la justicia ordinaria, y como ya llegaron a la sentencia como presidente de la comunidad totora, sabiendo que ya está resuelto al señor juez, solicité que nos respeten la justicia indígena. Pedimos la declinación, ya que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una causa. Ahora igual, señor juez, el artículo 171 nos dice que tenemos pleno derecho de hacer justicia indígena, y eso quisiera que se nos respete. Usted sabe, la justicia ordinaria, ¿qué nos hace? Llevarnos a la cárcel. Ahora en tiempos actuales, usted sabe, señora jueza, cómo están muriendo, cómo están siendo violados en las cárceles. Eso no es justicia, señora jueza. Queremos que se respeten nuestros criterios, nuestras costumbres, como ampara la ley en el artículo 171, señora jueza. Muchas gracias. Esa es mi intervención. Muchas gracias, señor Catucuago. Gracias por sus palabras y por haber estado en la corte el día de hoy. Señor actuario, la siguiente persona, por favor. Señora jueza, la siguiente persona es Anita Camacho, actual presidente de la comunidad Totoras. La señora está, eh, la señora está conectada en el mismo dispositivo. Ya se acerca en un segundo. Eh, Adelante. ¿Nos escucha, señora Camacho? Sí, buenos días, señora jueza, señor secretario y con todo el público que está presente en esta audiencia. Señora Camacho, buenos días. Bienvenida a la corte. Buenos días, señora jueza. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, señora. Aquí esperando a ver que me pidieron que esté presente, entonces aquí estoy para lo que sea necesario. ¿Cómo le va en la presidencia de la comunidad? Bien, señora jueza, pues es un reto, usted sabe, las luchas, las realidades que estamos viviendo ahora, esto nos lleva a un mayor compromiso y a buscar mejores alternativas para nuestra comunidad. Excelente, señora Camacho. Cuénteme un poquito cómo está funcionando la justicia indígena en la comunidad. Verá mi señora jueza, pues aquí en la comunidad, eh, nosotros, pues yo quisiera hacer principalmente referencia a lo que dice el artículo 171, pues de la Constitución, en la cual aplicamos que cualquier problema de asuntos económicos, deudas o problemas familiares, cualquier tipo de delito, nosotros somos los que aquí en nuestra comunidad damos solución, señora juez. Diariamente se presentan situaciones en las que tenemos que tomar decisiones para ayudar a resolver esta problemática. Muy bien, señora Camacho. ¿Usted cree que hay alguna cosita que se pueda mejorar? ¿Usted cree que la corte podría ayudar en algo? ¿Usted cree que va bien todo por ahí?
Perdón, señora jueza, no le escuché. ¿Usted cree que hay alguna cosita que pueda mejorar? ¿Usted cree que la Corte podría ayudar en algo? ¿Usted cree que va todo bien por su comunidad? Ay, señora jueza, pues bien, bien, pues ahí, como le decía en antesito, pues ahí vamos luchando porque las cosas vayan mejor. Pues en este asunto, yo lo que hago referencia es que hay que coordinar tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena. Así nomás, señora jueza. Señora Camacho, ¿cómo usted cree que se podría coordinar? ¿Qué sugerencias podrían ser? A ver, señora jueza, yo considero en esta situación que lo importante es la asesoría a la comunidad, es asesoría a los derechos, ¿sí? Para que de esta manera se pueda administrar la justicia, ¿sí? Entonces, de esa manera ya podríamos coordinar una justicia mejor para nuestra comunidad y también administrarla. Ok, señora Camacho, ¿alguna cosita más que quiera decirnos? Señora jueza, mi caso, pues estoy que yo rogaría más bien que se respete los derechos que tenemos como comunidad indígena y que la Constitución pues nos garantiza, ¿no? Una justicia de nuestra, digamos así, para nosotros, ¿sí? Entonces, que se ha hecho para nuestro pueblo, para nuestra comunidad, para nuestro medio. Eso pediría, respeto, respeto a las decisiones que estamos tomando. No todo está basado también en la Constitución. No queremos dañar ni violar derechos de nadie. Muchas gracias, señora Camacho, y le agradezco muchísimo por su participación y que tenga un buen día. Gracias, señora jueza. Más bien a usted también muchas gracias, pero también yo quisiera eh, que nos conceda la palabra para nuestro abogado, pues patrocinador que quiere también intervenir con unas palabritas. A ver, le conocemos para que se ponga, le concedemos la palabra al abogado Andrés Benalcázar, señor actuario. Sí, señora jueza. El abogado Andrés Benalcázar, por favor, encienda su cámara y su audio tenga la bondad. Sí, gracias. Haciendo uso del idioma quechua como idioma oficial de relación intercultural y manaya taita juez constitucional. En idioma español estoy diciendo, buenos días, señor juez constitucional, señores de la Defensoría Pública, buenos días, público presente, señores, señor juez, hemos escuchado detenidamente. em, sí. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Sí, disculpe, señor juez. Soy Andrés Benalcázar, abogado en libre ejercicio, profesional igualmente procedente de un pueblo indígena auténticamente indígena de Tóctoras, quien también ha estado cerca sobre los hechos, sobre las resoluciones tomadas por la justicia indígena. Abogado, ¿estaba usted el día de la asamblea? ¿Se acuerda usted? Bueno, personalmente no, presencié el hecho, pero aquí vivimos en la comunidad muy cerca, así que casi inmediatamente todos los sucesos y las resoluciones tomadas nos llegan. Muy bien. Cuénteme lo que me quería decir. Señor juez, si me permite continuar interviniendo y argumentar un poco, Continúe, por favor. he escuchado detenidamente los fundamentos en los cuales la Defensoría del Pueblo basa su acción, misma que, por no estar de acuerdo, debo señalar como antecedente que la resolución de ajusticiamiento indígena
realizada en la comunidad indígena de Tótoras, perteneciente a la parroquia Achupallas, perteneciente al cantón Alausí, provincia de Chimborazo, fue totalmente apegada a derecho, puesto que no se vulneró ningún derecho, ya sea individual o colectivo, conforme las autoridades indígenas han justificado en en esta presente audiencia, pues como se puede notar, se ha justificado también la calidad de las autoridades indígenas, como en la que han comparecido a esta audiencia. Señor juez, es aquí que el asunto puesto en conocimiento a las autoridades indígenas de Tótoras fue por voluntad propia de los padres de en ese entonces quien fue el menor CDCB, solicitando a los miembros del cabildo de la comunidad indígena Tótoras perteneciente a la parroquia Achupallas, para que conozca y resuelva sobre un presunto delito cometido por el señor Israel Paul Angueta Julio César Ortega Ortega, en contra del menor en ese entonces SBGQ, que no quede en impunidad y que exista sanción al responsable, por lo que la autoridad indígena de la comunidad Tótoras asume el juzgamiento. El caso, y con fecha 20 de octubre del 2015, se instala la Asamblea General, estableciendo la culpabilidad del señor Israel Paul Angueta. Igualmente, nuestras autoridades indígenas han justificado la ejecución de la sentencia o resolución tomada en la Asamblea General, cuyo cumplimiento ha sido a cabalidad, como lo ha justificado los hermanos dirigentes, señor juez, continuando. Abogado, perdone que le interrumpa. Dijo que está certificado. El señor comparecía y firmaba esas cosas. No sé si nos puede mandar a la corte los documentos que sean necesarios para demostrar el cumplimiento de la resolución. Sería muy útil para nosotros. Sí, señor juez, para terminar mi intervención nada más, las resoluciones tomadas por la jurisdicción indígena fue totalmente apegada al derecho, basado sobre todo en el artículo 171 de la Constitución, el artículo 342 del Código Orgánico de la Función Judicial, igualmente amparado en lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que se refiere a los pueblos indígenas y tribales de países independientes. Específicamente lo constate en los artículos 8.2 y 9.1. Es así que, señor juez, nosotros rechazamos en su totalidad la argumentación de la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, de acuerdo a su pedido, nosotros podemos hacer llegar toda la documentación necesaria, toda la petición que realice a la Corte Constitucional para su mayor conocimiento y sobre todo el respeto a la resolución tomada por la jurisdicción indígena. Hasta aquí mi intervención, señor juez constitucional.